Certificación del quórum. Presidente, buenos días. Sí, señor. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Presente. Eduardo Orlando Arias Cardona. Presente. James Castaño Castaño. Presente. Héctor Jaime Castro Ceballos. Buenos días, presente. José Aníbal Chica Alzate. Señor secretario, muy buenos días. Presente. María Camila Correa López. Presente. José Humberto García Morales. Presente. María del Pilar García. Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Presente. Tatiana López Aldarriaga. Presente. Albert de Jesús Llano Zapata. Presente. Walter René Molano Mora. Presente. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. José Arles Rivera Cano. Presente. Carlos Alberto Salgado Flores. Presente. Dijo presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. Señor presidente, le informo que tenemos quórum decisorio. Siendo las 12:06 del día 5 de septiembre del 2025, se declara instalada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día. Orden del día para la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 5 de septiembre de 2025 a las 12:05 am. Primero llamado a lista y verificación del quórum. Orden del día para la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 5 de septiembre de 2025 a las 00:05 am. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación acta de sesión extraordinaria número 129 de septiembre 4 de 2025. Sexto, debate del proyecto de acuerdo número 018 por el cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Séptimo, debate del proyecto de acuerdo número 020 por medio del cual se autorizan las modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Dos Quebradas correspondientes a la vigencia fiscal del año 2025. Invitados, la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, tesorera general y secretaria encargada de Hacienda, el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, y la doctora Nelcy Susana Jaramillo Tangarife, secretaria encargada de asuntos administrativos. Octavo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Noveno, lectura de comunicaciones. Décimo, proposiciones. 11, consideración y aprobación del acta de sesión extraordinaria número 130 de septiembre 5 de 2025. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Consideración y aprobación del acta de sesión extraordinaria número 129 de septiembre 4 de 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta de sesión extraordinaria 129 de septiembre 4 del 2025. Continúa en consideración. Anuncio que se queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Sexto, debate del proyecto de acuerdo número 018 por el cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Invitados: la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, tesorera general y secretaria de Hacienda encargada; el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico; la doctora Nelcy Susana Jaramillo Tangarife, secretaria encargada de asuntos administrativos. Saludo muy especial a mis compañeros de la mesa directiva, a los concejales, a los funcionarios del Consejo Municipal, las personas que nos acompañan en barras, a la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, tesorera general; al doctor José Iván González, secretario jurídico; la doctora Nelcy Susana Jaramillo, secretaria de Asuntos Administrativos, y a los funcionarios que los acompañan, y un saludo muy especial y unos muy buenos días a las personas que nos ven a través de redes sociales. Secretario, continuemos con el orden del día. Señor presidente, vamos a preguntarle a las bancadas cómo van a votar este importante proyecto. Preguntémosle, secretario. Sí, señor presidente. Partido Liberal. El Partido Liberal votará en bancada. Partido Conservador. Partido Conservador Colombiano votará en bancada. ASI, Alianza Social Independiente. Partido ASI votará en bancada.
Partido Político Mira. Partido Político Mira votará en bancada. Partido de la U. El partido de la U votará en bancada. Colombia Renaciente. Bancada. Cambio Radical. En bancada. Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. El Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz votará en bancada. Nuevo Liberalismo. Bancada. Señor presidente, ya las diferentes bancadas indicaron cómo van a votar ese importante proyecto de acuerdo. Hacerle la pregunta al doctor José Iván González Arias si el presente proyecto de acuerdo cumple con todos los requisitos de ley para su posible aprobación. Doctor Iván, y lo mismo a usted, señor secretario. Señor presidente, buenos días, buenos días, ¿cierto? Y honorables concejales, ya este proyecto se ha socializado, ¿verdad? Ya se trata de establecer la asignación salarial mensual del señor alcalde municipal. Para presentar este proyecto tuvimos en cuenta las disposiciones legales que regulan la materia. En la parte considerativa se exponen esos fundamentos. Como bien saben ustedes, los municipios colombianos se clasifican por categorías. Dos Quebradas corresponde a la segunda categoría. De acuerdo a eso, pues se establece el salario a través de un decreto presidencial. En el presente año el salario se estableció mediante el decreto presidencial número 620. Decreto presidencial 620 del 3 de junio. Allí se estableció el tope máximo del salario del señor alcalde en la suma de 15.620.461, esto por corresponder el municipio de Dos Quebradas a la segunda categoría. La categoría se establece con base en dos criterios: los ingresos corrientes de libre destinación y la población. Acá anexamos a la exposición de motivos anexamos el certificado del Contralor Delegado para la Economía y Finanzas, donde nos certificó que el municipio de Dos Quebradas en la vigencia 2023 tuvo ingresos corrientes de libre destinación por 106.608.711 pesos. Entonces, este es el certificado. Igualmente aportamos el certificado del DANE. Dice que la población proyectada a 30 de junio del 2023 para el municipio de Dos Quebradas es la siguiente: población 225.540 en la zona urbana y 9.896 en la zona rural. Este es el dato oficial del DANE para el 2023. Evidentemente, pues debe ser un dato ya que ya no está de acuerdo con la realidad, pero pues es el dato oficial que se tiene. Entonces, honorables concejales, desde la Secretaría Jurídica consideramos que este proyecto se ajusta a la Constitución, a la ley y a diferentes normas que regulan la materia. Gracias. A usted, doctor Iván. Secretario, la misma pregunta para usted. El secretario general encargado del Consejo Municipal de Dos Quebradas se permite certificar que con ocasión al segundo debate ante la plenaria del proyecto de acuerdo número 18, por la cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, se verificó que cumple con la normatividad vigente y con todas las formalidades que exige la ley 136 de 1994, el proyecto de acuerdo con exposición de motivos, articulado unidad materia, ponencia para segundo debate, concepto jurídico favorable, certificado de impacto fiscal y anexo, señor presidente. Secretario, siendo así, iniciemos con el trámite del proyecto. Sí, señor presidente. Voy a dar lectura entonces a la
al informe de ponencia para segundo debate por el cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, en atención a la resolución número 067 del 20 de agosto de 2025 emanada de la presidencia de la corporación, en la cual se me designa como ponente para primer y segundo debate el proyecto de acuerdo número 018 del 15 de agosto de 2025 por el cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025. Presento el informe de ponencia segundo debate bajo las siguientes consideraciones legales. Es de suma importancia al momento de rendir la ponencia a esta clase de proyectos dar una mirada a la normatividad constitucional y legal vigente que soporta el mismo. Para este caso en particular se tiene que el mencionado proyecto de acuerdo es una iniciativa de la Administración Municipal de Dos Quebradas y se fundamenta en a. El proyecto de acuerdo se marca entre lo contemplado en el numeral sexto del artículo 3.3 de la Constitución Política de Colombia, corresponde a los consejos determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a la iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales o autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. B. Se encuentra que el proyecto de acuerdo está dentro de lo contemplado en la ley y la Constitución Política de Colombia y llena lo estipulado en el artículo 3 del decreto presidencial 620 del 3 de junio de 2025, en el que se fijan los topes máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales para la vigencia fiscal 2025. Artículo 3, límite máximo salarial mensual para alcaldes a partir del 1 de enero de 2025, deteniendo la categorización establecida en la ley 617 de 2000, modificada por la ley 1551 de 2012. El límite máximo salarial mensual que deberá tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será: categoría segunda, límite máximo salarial mensual 15.620.461 pesos. Asimismo, hacía alusión a la sentencia C-510 de 1999 de la Honorable Corte Constitucional, la cual en su numeral 4.3 de la sección 2 consideraciones de la Corte Constitucional considera: en términos para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales. Así, primero, el Congreso de la República faculta única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional a quien corresponde señalar los límites máximos en los salarios de estos servidores teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales o a quien corresponda determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleados de sus dependencias teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y los consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes, emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. Consideraciones de conveniencia. Considero que la gran responsabilidad y el compromiso que implica el cargo del alcalde municipal es fundamental reconocer el derecho a la remuneración económica justa y adecuada. El alcalde, como primera autoridad local, asume las obligaciones de gran envergadura que requieren dedicación y esfuerzo constante, incluyendo horarios extras y atención a asuntos relacionados con su cargo en cualquier momento. Por lo tanto, es lógico y justo que se establezca una compensación económica que refleje la importancia del alcalde de sus responsabilidades. Impacto fiscal. El proyecto de acuerdo número 018 del 15 de agosto de 2025, motivo del presente informe de ponencia, dentro de sus documentos anexa cuenta con certificación de impacto fiscal expedida por la directora financiera de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Dos Quebradas, la doctora Yancy Patricia López, el 30 de julio de 2025, donde hace constar que se encuentra plenamente armonizado y es compatible con el marco fiscal de mediano plazo que se presenta acorde a las partidas presupuestales aprobadas por el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, que en caso de ser aprobado y aplicado el proyecto de acuerdo por el cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, no se generará impacto fiscal negativo para el municipio de Dos Quebradas. Consideraciones de trámite en la comisión. El presente proyecto de acuerdo fue debatido por la comisión segunda permanente el día 1 de septiembre de 2025 por convocatoria que se diera el honorable concejal James Castaño, presidente de la comisión segunda, contando con la asistencia de los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño, Eduardo Orlando Arias Cardona, Miguel Ángel Raver Rojo, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López, quienes para efectos legales configuraron quórum decisorio. Por intervención del presidente de la comisión, el concejal James Castaño, manifestó que le gustaría saber que a las bancas su forma de votación, la cual quedó así: Partido Liberal votará en bancada, Partido Conservador votará en bancada, Partido Movimiento Político así votará en bancada, el Partido Político Mira votará en bancada, el Partido Nuevo Liberalismo votará en bancada. Se prosiguió por la lectura de la ponencia para primer debate, el cual fue sometida a consideración de la comisión por parte del presidente, honorable concejal James Castaño, siendo aprobado por los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño, Eduardo Orlando Arias Cardona, Miguel Ángel Raver Rojo, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López. Se dio lectura al concepto jurídico, se continuó con la lectura de exposiciones de motivos y luego se dio lectura, título y preámbulo. El señor presidente honorable James Castaño sometió a consideración
el título y preámbulo, siendo aprobado por los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño Castaño, Orlando Arias Cardona, Miguel Ángel Rabe Rojo, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López. Seguidamente se dio lectura al artículo primero y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño Castaño, Orlando Arias Cardona, Miguel Ángel Rabe Rojo, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López. Se continuó y se brindó lectura al artículo segundo y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño Castaño, Orlando Arias Cardona, Miguel Ángel Rabe Rojo, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López. Posteriormente se brindó lectura al artículo tercero y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño Castaño, Orlando Arias Cardona, Miguel Ángel Rabe Rojo, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López. Finalmente, el presidente de la comisión preguntó si deseaban que el presente proyecto de acuerdo pasara a plenaria para surtir su segundo debate. La proposición, que fue aceptada por los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño Castaño, Orlando Arias Cardona, Miguel Ángel Rabe Rojo, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López. Consideraciones finales. En atención a todas las consideraciones y el análisis previo, me permito presentar segunda ponencia positiva al proyecto de acuerdo número 018 del 15 de agosto de 2025, por el cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, para su segundo debate, esperando el acompañamiento de los miembros de la plenaria de la corporación en su segundo debate, cumpliendo así lo establecido por la ley para esta clase de proyectos. Honorables concejales, con respecto, Walter René Molano Mora, concejal ponente. Señor presidente, ha sido leída la ponencia. Se pone en consideración la ponencia del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Claro que sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la ponencia con 17 votos por la positiva. Continúe, secretario. Sí, señor presidente, voy a leer el concepto jurídico. Asunto: proyecto de acuerdo número 18 del 15 de agosto de 2025, por medio del cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Cordial saludo en mi calidad de abogado externo del honorable Consejo Municipal. Me permito emitir concepto jurídico acerca del enunciado en el asunto con el fin de brindar la claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación y el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado el estudio sobre la normatividad acerca del tema que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional normativo. Artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Constitución Política de Colombia. El artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El artículo 3.13 de la Constitución Política de Colombia expresa las distintas competencias legales de los consejos municipales de la siguiente manera. Artículo 3.13. Corresponde a los consejos determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, siendo así competente el Consejo Municipal la determinación de la remuneración correspondiente al alcalde al tener dicha calidad. Por otra parte, la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y en la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo segundo. Aquellas funciones normativas del municipio por las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o a los consejos, se entenderá asignados a estas corporaciones siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. Artículo 71. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materia relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente, teniendo en cuenta inicialmente la Ley 136 de 1994, establecía en su artículo 87 la competencia de los consejos para fijarlo de acuerdo con un rango en términos de salarios mínimos, dependiendo de la categoría a la que perteneciera el municipio, disposición que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-510 de 1999. Actualmente, según la categorización de distritos y municipios contenida en el artículo 2 de la Ley 617 de 2000, el Gobierno Nacional se encarga anualmente de fijar los límites máximos, se le corresponde a los consejos fijar los valores respectivos, siendo el vigente el Decreto Salarial 620-2025
2025, el cual indica, artículo 3º, límite máximo salarial mensual para alcaldes a partir del 1 de enero del año 2025 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617-2000 modificada por la Ley 1551-2012, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será categoría especial, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, límites máximos salariales 25.504.632, para la primera 21.610.381 pesos, para la categoría segunda 15.620.461, para la tercera 12.530.100 pesos, para la cuarta 10.481.953, para la quinta categoría 8.442.011 pesos, para la sexta 6.378.254. Impacto fiscal. En cumplimiento del artículo séptimo de la Ley 819-2003, el cual hace referencia al impacto fiscal de las normas, es la Secretaría de Hacienda quien se le corresponde expedir la respectiva certificación de impacto fiscal. Revisado el proyecto de acuerdo, este cuenta con el certificado de impacto fiscal, el cual no es perjudicial. Como conclusión de lo anteriormente manifestado en este concepto, es pertinente para mí considerar que se debe dar un concepto favorable al proyecto de acuerdo número 18 del 15 de agosto de 2025, por medio del cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, toda vez que el mecanismo jurídico correcto y necesario para el cometido responde a los límites normativos, haciendo énfasis en la función del Consejo sobre su determinación. Cordialmente, Jonathan Esteban Vergara Franco, abogado externo. Señor presidente, ha sido leído el concepto jurídico. Procedo a dar lectura a la exposición de motivos. Continúe, secretario. Exposición de motivos. Al municipio como entidad territorial, tenor del artículo 311 de la Constitución Política, le corresponde prestar los servicios públicos que determina la ley y construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes. Por su parte, el artículo 314 de la Constitución Política consagra, artículo 314, en cada municipio habrá un alcalde, jefe de administración local y representante legal del municipio que será elegido popularmente para periodos institucionales de 4 años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. Por el desempeño de sus funciones, el alcalde municipal tiene derecho a una asignación salarial mensual, la cual debe ser establecida por el Honorable Consejo Municipal de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia. Sobre el incremento salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales, la Corte Constitucional en la sentencia C510 de 1999 planteó lo siguiente. Existe la competencia un concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales así. Primero, el Congreso de la República, facultad única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en las determinaciones de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional a quien corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales a que corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dictan las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes, emolumentos que en ningún caso podrán desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. Tercero, por disposición constitucional y legal, el ajuste salarial es de carácter obligatorio. Esta noción conlleva un significativo incremento, así lo ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia C1433 de octubre de 2000, proferida como ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell, en la cual planteó: estima la Corte que el ajuste del salario desde la perspectiva señalada no corresponde propiamente a su incremento, pues para que exista un incremento en la remuneración verdadero y efectivo se requiere que este no se revise y modifique, aumentando luego el ajuste de inflación, teniendo en cuenta los factores reales de carácter socioeconómico que inciden en su determinación, específicamente la necesidad de asegurar en el mínimo vital y la equivalencia con lo que corresponde al valor del trabajo. Esta equivalencia debe ser real y permanente. De conseguirla supone necesariamente mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de no contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo y asegurar que aquel en términos reales conserve su valor. Cuarto, la Unidad Administrativa Especial de la Contraloría General de la Nación, mediante la resolución 429 del 27 de noviembre de 2024, certificó la categoría segunda para la vigencia 2025 del municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Igualmente, mediante el decreto municipal 462 de fecha 07 de octubre de 2024, se clasificó el municipio de Dos Quebradas en segunda categoría para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Quinto, en el desarrollo de las normas generales señaladas en la ley cuarta de 1992, el Gobierno Nacional expidió el decreto presidencial número 620 de fecha 3 de junio de 2025, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional, el cual determinó en su artículo tercero el límite máximo salarial mensual para alcaldes, disponiendo al respecto lo siguiente: a partir del 1 de enero del año 2025 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberá tener en cuenta los consejos municipales y
distritales para establecer el salario mensual respectivo del alcalde será categoría segunda, límite salarial 15.620.461 pesos. Sexto, mediante el acuerdo número 024 del 18 de noviembre de 2024, el Consejo Municipal de Dos Quebradas aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2025, el cual contiene las apropiaciones suficientes para atender las sumas derivadas del citado acuerdo, tal y como consta en el certificado emitido por la Directora de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda del municipio de Dos Quebradas, documento que hace parte del presente exposición de motivos. Marco constitucional y legal, el presente proyecto de acuerdo se fundamenta en las normas jurídicas de rango constitucional, a saber, artículo 2, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y que para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Artículo 311. El municipio, como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes. Artículo 313. Corresponde a los consejos determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde de establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Fundamento legal es la Ley 49.1987, por la cual se modifica y adiciona la Ley 78.1986, se dictan otras disposiciones y se reviste al presidente de la República facultades extraordinarias. En su artículo 3 establece, artículo 3, los alcaldes tienen el carácter de empleados municipales, el señalamiento de su designación será hecho por los consejos teniendo en cuenta el mínimo y máximos que establezca el gobierno nacional. Igualmente sirven como soporte de este proyecto de acuerdo las siguientes disposiciones reglamentarias: el decreto presidencial número 620 de fecha 3 de junio de 2025, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. La resolución número 429 del 27 de noviembre de 2024, mediante la cual se certificó la categoría segunda para la vigencia 2025 del municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, de impacto fiscal en los términos del artículo 7 de la ley 819 de 2003. El presente proyecto de acuerdo se encuentra plenamente armonizado y es compatible con el marco fiscal de mediano plazo al establecer un incremento salarial que se presenta acorde con las partidas presupuestales aprobadas y liquidadas para el municipio de Dos Quebradas Risaralda en la vigencia 2021. La directora financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio expidió certificado incluido el incremento esperado cada vigencia, el cual y en los términos del artículo 13.17.2021 del decreto presidencial número 111 de 1996 cumple con los principios de planificación, programación integral, coherencia, macroeconomía y la debida sostenibilidad fiscal. Se anexa la certificación de fecha 30 de julio de 2025 expedida por la directora financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Dos Quebradas. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que la corporación, mediante acuerdo y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, proceda a fijar el incremento salarial mensual del señor alcalde municipal para la vigencia fiscal 2025. Por lo anterior, se da consideración, estudio los honorables concejales del presente proyecto de acuerdo. Atentamente, Roberto Jiménez Naranjo, alcalde municipal; Jesús Arnoldo Marín, secretario de Asuntos Administrativos; José Iván González Arias, secretario jurídico. Señor presidente, ha sido leído el concepto jurídico y la exposición de motivos. Continuemos, secretario, ya con el articulado del proyecto de acuerdo. Señor presidente, voy a leer título y preámbulo, por el cual se fija el incremento salarial que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. El Consejo Municipal de Dos Quebradas Risaralda, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente la consagrada en los artículos 3 de la Ley 49 de 1987, el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política, los artículos 10 y 12 de la Ley 4 de 1992, el decreto presidencial número 980 del 22 de agosto de 2021, resolución número 190 del 27 de noviembre de 2020, proferida por la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación, demás normas concordantes. Señor presidente, ha sido leído título y preámbulo. Se pone en consideración título y preámbulo. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Tiene el uso de la palabra la concejal María del Pilar García. Gracias, señor presidente. Buenas noches a toda la mesa directiva, a los honorables concejales, concejalas, a las personas también que nos acompañan en la transmisión en vivo, y también darle la bienvenida al doctor José Iván, secretario de la Secretaría Jurídica, y a la doctora Susana Jaramillo como de la Oficina de Asuntos Administrativos. Buenos días para todos.
Bueno, como bancada del Partido Político Mira, queremos proponer algunas modificaciones que son pertinentes hacerlas en el preámbulo del proyecto de acuerdo, y proponemos precisamente que en el preámbulo, dado que algunas de las normas relacionadas no corresponden a las requeridas a la vigencia actual. En concreto, se trata de la resolución 190 del 2020 de la Contaduría General de la Nación y el decreto presidencial 980 del 2021. Estas normas fueron el soporte jurídico del decreto salarial del alcalde para la vigencia 2021, pero para este año se deben actualizar. Entonces, queremos proponer que se reemplacen los decretos, el decreto que está precisamente en el preámbulo, el decreto presidencial 980 del 2021 por el decreto presidencial 620 del 2025. También asimismo se debe reemplazar la resolución número 190 del 27 de noviembre del 2020 por la resolución 429 del 27 de noviembre del 2024. Esa es la proposición para el preámbulo del proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra, doctor Iván. Sí, señor presidente, estábamos revisando estas normas. Efectivamente, hay una inconsistencia allí en la cita de las disposiciones y está correctamente planteado por la honorable concejal, en el sentido de que la resolución número 190, lo correcto no es 190, sino 429 del 27 de noviembre del 2024, y el decreto presidencial 620 del 3 de junio de 2025. O sea, hay lugar a la manifestación. Entonces, desde la Secretaría Jurídica no hay objeción alguna para que se haga esa modificación. Entonces ponemos en consideración la proposición presentada por la concejal María del Pilar García. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales, votación nominal. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la proposición presentada por la concejal María del Pilar García. Presidente, pero entonces me va a permitir leer cómo quedaría el título y preámbulo. Por favor. Por el cual se fija el incremento salarial que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, el Consejo Municipal de Dos Quebradas, Risaralda, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las consagradas en el artículo 3 de la Ley 49 de 1987, el numeral sexto del artículo 313 de la Constitución Política, los artículos 10 y 12 de la Ley cuarta de 1992, el decreto presidencial número 620 del 3 de junio del 2025, resolución número 429 del 27 de noviembre de 2024, proferida por la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes. Se pone en consideración título y preámbulo con los cambios establecidos en la proposición. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales, votación nominal. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Sí. Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo.
Sí. Señor presidente, fue aprobado título y preámbulo. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo primero. Campo de aplicación. El presente acuerdo fija el salario del alcalde del municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, para la vigencia fiscal del año 2025. Señor presidente, ha sido leído el artículo primero. Se pone en consideración el artículo primero del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Humberto García Morales. Sí, señor. Sí, honorable concejal. Su voto, honorable concejal. No, ya es ahora el sueño acá. Dije sí. María del Pilar García. Sí. Esta hora el sueño hace Luis sus Eduardo efectos. Giraldo Espina. Esta hora el sueño hace sus efectos. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero. Continúe, secretario. Artículo segundo, asignación salarial del alcalde. Establecer como asignación básica mensual del señor alcalde municipal de Dos Quebradas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2025 la suma de 15.620.471 pesos. Señor presidente, ha sido leído el artículo segundo. Se pone en consideración el artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que va a Presidente. cerrarse. Queda cerrado. Tiene el uso de la palabra la concejal María del Pilar García. Gracias, presidente. Es para hacer una proposición de modificación en el artículo segundo para reemplazar la expresión asignación básica por asignación salarial. Esta propuesta está sustentada en el límite que establece el decreto 620 del 2025, que señala en el artículo primero que el monto salarial que el Consejo Municipal puede autorizar para el señor alcalde estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún caso podrán superar el límite máximo salarial fijado en el presente decreto. De este modo, el artículo se aprueba solo respecto de la asignación básica. Se podría entender que los gastos de representación no estarían incluidos en el monto aprobado y excederíamos el máximo establecido por el Gobierno Nacional. Por ello, se requiere hacer el cambio de reemplazar asignación básica por asignación salarial. Esa es la proposición, señor presidente. ¿La administración municipal está de acuerdo? Sí, sí, señor presidente, sí. Creo que así Nos- queda con más claridad la disposición. Entonces ponemos en consideración la proposición presentada por la concejal María del Pilar García. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la proposición presentada por la concejal María del Pilar García. Presidente, me va a permitir entonces dar lectura a cómo quedaría el artículo segundo. Artículo segundo, asignación salarial del alcalde. Establecer como asignación salarial mensual del señor alcalde municipal de Dos Quebradas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2025 la suma de 15.620.461 pesos. Señor presidente, ha sido leído el artículo segundo.
Se pone en consideración el artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Dijo sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo segundo. Continúe, secretario. Artículo tercero, vigencia. El presente acuerdo rige a partir del 1 de enero del año 2025 y deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. Señor presidente, ha sido leído el artículo tercero. Se pone en consideración el artículo tercero. Continúa en Presidente. consideración. Tiene el uso de la palabra la concejal María del Pilar García. Gracias, señor presidente. Es para hacer una proposición en el artículo tercero que requiere modificar el proyecto de acuerdo, dado que la redacción actual de la vigencia previa a la sanción y publicación del acuerdo, y en su lugar es necesario determinar que si bien el acto administrativo que rige a partir de la fecha de publicación, sus efectos fiscales surtirían a partir del 1 de enero del 2025. En este sentido, se tiene como referencia la figura utilizada en el artículo 13 del Decreto Nacional 620 del 2025, que es lo que sustenta y le da el piso jurídico a este importante proyecto de acuerdo. Que justifica que los límites salariales para los gobernadores y alcaldes, en el cual se determina que la vigencia del acto administrativo rige a partir de la fecha de publicación y sus efectos fiscales surten a partir del 1 de enero del 2025. De este modo, se pretende garantizar el piso jurídico para el pago de retroactivo que se debe reconocer por los montos dejados de percibir desde el 1 de enero sin cambiar la forma normal en que se expida la vigencia de los acuerdos que hacia el futuro se van a dar. Entonces, es importante poder hacer el retroactivo. Entonces, en ese sentido, proponemos que el artículo tercero, que corresponde a la vigencia, quede de la siguiente manera. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación, deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias y sus efectos fiscales surten a partir del 1 de enero del año 2025. Esa es la proposición, señor presidente. Doctor Iván. Sí, señor presidente, desde la Secretaría Jurídica de la Administración consideramos que sí es pertinente hacer esa aclaración en el artículo tercero referente a la vigencia y los efectos fiscales de este acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Entonces ponemos en consideración la proposición presentada por la concejal María del Pilar García. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la proposición presentada por la concejal María del Pilar García y me va a permitir leer cómo quedaría el artículo tercero. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias y sus efectos fiscales surten a partir del 1 de enero del año 2025. Se pone en consideración el artículo tercero con las modificaciones ya aprobadas por la proposición presentada por la concejal María del Pilar García. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.
Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo 3º. Desean honorables concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Se pone en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado en el sentido de que este proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción. Continuemos con el orden del día, secretario, por favor. Sí, señor presidente. Séptimo, debate el proyecto de acuerdo número 020 por medio del cual se autorizan las modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Dos Quebradas correspondientes a la vigencia fiscal del año 2025. Invitado la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, tesorera general y secretaria encargada de Hacienda, el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico. Señor presidente. Secretario, preguntémosle a las bancadas cómo vamos a votar el presente proyecto de acuerdo, por favor. Sí, señor presidente. Partido Liberal. El Partido Liberal votará en bancada. El Partido Conservador. Partido Conservador Colombiano votará en bancada. ASI, Alianza Social Independiente. El partido ASI votará en bancada. Partido Político Mira. Partido Mira votará en bancada. Partido de la U. Votará de manera individual. Colombia Renaciente. Bancada. Cambio Radical. El Partido Cambio Radical votará en bancada. Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. El Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz votará en bancada. Nuevo Liberalismo. Bancada. Señor presidente, las bancadas manifestaron ya cómo va a ser su votación. Preguntarle al doctor Iván González si el presente proyecto de acuerdo cumple con todos los requisitos de ley para su posible aprobación, doctor Iván. Señor presidente, nuevamente buenos días. Sí, desde la administración municipal hemos presentado este proyecto de acuerdo, lo hemos revisado muy juiciosamente, las normas legales, las cifras, los valores, la Secretaría de Hacienda, la Dirección de Presupuesto ha hecho un trabajo muy juicioso. Como sabemos, ya todas estas modificaciones, estos ajustes hay que traerlos a la corporación para su aprobación, debido a una reciente sentencia del Tribunal Administrativo que declaró la nulidad del artículo 56 del Acuerdo Municipal 024. Entonces, desde la administración podemos manifestarles que este proyecto de acuerdo ha sido elaborado, presentado con sustento constitucional y legal que permite afirmar que cumple con todos los requisitos legales. Señor presidente, muchas gracias. Secretario, la misma pregunta para usted, por favor. El secretario general del Consejo Municipal de Dos Quebradas se permite certificar que con ocasión
al segundo debate ante la plenaria el proyecto de acuerdo número 020, por medio del cual se autorizan unas modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Quebradas correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025. Se verificó la inclusión de los documentos exigidos conforme a la normatividad vigente con todas las formalidades que exige la Ley 136 de 1994, proyecto de acuerdo con exposición de motivos, articulada unidad de materia, ponencia para su segundo debate, concepto jurídico favorable, certificado de impacto fiscal, confis acta número 14 y anexos, señor presidente. Siendo así, secretario, iniciemos con el trámite del proyecto. Sí, señor presidente. Doy entonces lectura al informe de ponencia para segundo debate por medio del cual se autorizaron unas modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Quebradas correspondientes a la vigencia fiscal del año 2025. En atención a la resolución número 70 del 28 de agosto de 2025, mediante la cual se asigna la ponencia al proyecto de acuerdo número 020 del 27 de agosto de 2025. Presento el informe de ponencia para segundo debate bajo las siguientes consideraciones. Consideraciones legales. Honorables concejales, en cumplimiento del mandato legal, constitucional y reglamentario que confiere a este Consejo Municipal la facultad de estudiar, debatir y aprobar las modificaciones del presupuesto de rentas y gastos del municipio, me permito presentar a ustedes la presente ponencia en la cual se sustenta la necesidad, pertinencia y urgencia de la aprobación del proyecto de acuerdo en mención, jurisprudencia aplicable, sentencia C036 de 2023 de la Corte Constitucional, ratifica que toda modificación presupuestal que afecte el monte global por secciones o implique la creación de nuevos rubros requiere la aprobación del Consejo Municipal. Fallo del Tribunal Contencioso Administrativo Risaralda 2 de junio de 2025, declaró inválido el artículo 56 del acuerdo 024-2024, reafirmando la imposibilidad de incorporar recursos de destinación específica mediante decreto sin autorización del Consejo. Fallo a única instancia declaró la nulidad parcial de los artículos no acuerdo del municipio de Pereira. Por la misma razón, fijó criterio vinculante en la región. Constitución Política, artículo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluido en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno objeto no previsto en el respectivo presupuesto. La Ley 136 de 1994 en su artículo 32 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, atribuciones además de las funciones que señalan la Constitución y la Ley son atribuciones de los consejos los siguientes: dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Ley 819-2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Artículo séptimo, análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o otorgue beneficio tributario deberá hacerse explícito y deberá ser compatible en el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivo a los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingresos adicional generada por el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir contravía al marco fiscal de mediano plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las entidades territoriales de trámite previsto en el inciso anterior será surtido entre la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces. Decreto 111/1992, Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, por el cual se compilan la Ley 38/1989, la Ley 779/1994 y la Ley 225/1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Acuerdo Municipal 022 del 17 de diciembre de 2023, el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. Acuerdo Municipal 024 del 18 de noviembre de 2024, Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Quebradas para vigencia 2025. Consideraciones de trámite. El proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Quebradas correspondientes a la vigencia fiscal del año 25. Contexto y finalidad del proyecto. Este proyecto surge por la situación financiera y administrativa actual del municipio. Se recibieron recursos adicionales y se identificaron ajustes necesarios en el presupuesto inicial. Estos cambios requieren la aprobación del Consejo para garantizar que el gasto se haga de manera legal. El objetivo principal es autorizar modificaciones que permitan incorporar, adicionar o reducir o trasladar recursos con el fin de asegurar la continuidad de programas de importantes como que los fondos se usen en los que están destinados, una ejecución ágil del presupuesto sin afectar las funciones del Consejo, la transparencia y control político en el manejo de los recursos públicos. Detalla las modificaciones presupuestales solicitadas, consideraciones
finales del concejal ponente. Luego de realizar una revisión detallada del plan de inversión presentado, es posible concluir que la aprobación de este proyecto, el proyecto contempla las siguientes operaciones presupuestales al alcance del proyecto de acuerdo: adiciones presupuestales, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, incorporación de 4.789.923.574 pesos con 43 centavos para obras de mitigación de riesgo por inundación, deslizamiento y movimientos en masa, Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder, incorporación de 499.724.862 pesos con 4 centavos para la interventoría y ejecución de obras de la Quebrada Agüita Montebonito, Estampilla Justicia Familiar, adición de 37.244.956 como excedente al recaudo frente a lo apropiado inicialmente. Rendimientos financieros, régimen subsidio de incorporación de 2.402.765 pesos proyectados por ADRES, total de adición de 5.329.296.157,27 centavos, traslados presupuestales, solicitudes de diversas secretarías de despacho por valor de 3.098.160.728 pesos con 5 centavos con el fin de atender las metas del Plan de Desarrollo Municipal. Transformemos a Bosqueras 2024-2027, optimizar la ejecución de programas prioritarios, análisis financiero y técnico. El proyecto cumple con los principios del Estatuto Orgánico del Presupuesto, planeación. Los recursos incorporados provienen de fuentes claramente identificadas: UNGRD, Carder, estampilla y rendimientos financieros, legalidad. Todas las adiciones que cuentan con certificados de disponibilidad presupuestal y convenios debidamente suscritos, eficiencia, se destinan a sectores de alto impacto como gestión del riesgo, infraestructura, educación, salud y programas sociales, transparencia y control. El proyecto prevé la obligación de remitir los actos administrativos del Consejo y publicarlos en la página web oficial. Análisis social y desarrollo. La aprobación del proyecto representa beneficios directos para la comunidad, gestión del riesgo, obras que reducen la vulnerabilidad frente a deslizamiento e inundaciones, protegiendo vidas y bienes, medio ambiente, intervención de la Quebrada Agüita Montebonito con efectos positivos en sostenibilidad ambiental, justicia familiar, fortalecimiento de la política pública de protección a las familias con recursos adicionales de la estampilla, salud y educación, recursos del régimen subsidiado y del CEGP que aseguran continuar la atención hospitalaria, contratación de docentes y programas de alimentación escolar, desarrollo local. Los traslados internos permiten cumplir con los compromisos del plan de desarrollo, garantizando equilibrio y pertenencia en la asignación de los recursos. Otros, garantiza la continuidad de servicios fundamentales como el programa de salud, la atención de desastres y las iniciativas sociales, de cumplimiento en lo establecido en la Constitución y la ley respecto a los ajustes presupuestales, refuerza la capacidad del municipio para ejecutar recursos con una destinación específica. Mejora la transparencia y fortalece el control político sobre el manejo de las finanzas públicas, atiende decisiones judiciales recientes que requieren un manejo presupuestal conforme a la normativa vigente. En lo referente al cumplimiento de normas del impacto fiscal, el cual está enmarcado en el artículo 7 de la Ley 819, el presente proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal en los términos establecidos del artículo 7 de la Ley 819/2003. De la misma manera, dicho proyecto es compatible con el marco fiscal de mediano plazo del municipio de Bosquebradas y no compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, y se hizo constar en el documento anexo suscrito por la doctora Jensi Patricia López García, directora financiera de Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Bosquebradas. Conclusión y solicitud. El proyecto de acuerdo presentado por la Administración Municipal está ajustado a la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigente, responde a las necesidades reales de la población bosquebradense, fortalece la planeación fiscal y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, garantiza la continuidad de servicios esenciales y la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo municipal. En consecuencia, solicito a esta corporación su aprobación favorable, entendiendo que la oportunidad de estos ajustes presupuestales es clave para el desarrollo armónico y sostenible de Bosquebradas. Consideraciones de trámite en la comisión. El presente proyecto de acuerdo fue debatido en la Comisión Segunda Permanente del día 1 de septiembre de 2025 por convocatoria que siguiera el honorable concejal James Castaño, presidente de la Comisión Segunda, contando con la asistencia de 6 de los 7 integrantes de la Comisión: José Humberto García Morales, James Castaño, Rolando Arias Cardona, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López, un concejal ausente, Miguel Ángel Rabe Rojo, quienes para efectos legales configuran un quórum decisorio. Por intervención del presidente de la Comisión, el concejal James Castaño manifestó que le gustaría saber las bancadas su forma de votación, la cual quedó así: Partido Liberal votará en banca, Partido Conservador votará en banca, Partido Movimiento Político Así votará en bancada, Partido Político Mira votará en bancada, Partido Nuevo Liberalismo votará en bancada. Se prosigue con la lectura de la ponencia para primer debate, la cual fue sometida en consideración de la comisión por parte del presidente honorable concejal James Castaño, siendo aprobada por los 6 de los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño, Rolando Arias Cardona, Walter René Molano, María del Pilar García, María Camila Correa López, un concejal ausente, Miguel Ángel Rabe Rojo. Se dio lectura, se continúa la lectura de exposiciones de motivo y título y preámbulo. El señor presidente honorable concejal James Castaño sometió a consideración el título y preámbulo, siendo aprobado por 6 de los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño,
Eduardo Orlando Arias Cardona, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López, un concejal ausente, Miguel Ángel Rabe Rojo. Seguidamente se dio lectura al artículo primero y posteriormente su votación, siendo aprobado por 6 de los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño, Eduardo Orlando Arias Cardona, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa, un concejal ausente, Miguel Ángel Rabe Rojo. Se continuó, se brindó la lectura del artículo segundo y posteriormente su votación, siendo aprobada por los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño, Eduardo Orlando Arias Cardona, Miguel Ángel Rabe Rojo, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López. Posteriormente se brindó lectura al artículo tercero y posteriormente su votación, siendo aprobado por 6 de los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño, Eduardo Orlando Arias Cardona, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa y un concejal ausente, Miguel Ángel Rabe Rojo. Seguidamente se dio lectura al artículo cuarto y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 6 de los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño, Orlando Arias Cardona, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López, un concejal ausente, Miguel Ángel Rabe Rojo. Finalmente, el presidente de la comisión preguntó si desean que el presente proyecto de acuerdo pasara a plenaria para surtir su segundo debate, proposición que fue aceptada por 6 de los 7 integrantes de la comisión: José Humberto García Morales, James Castaño, Eduardo Orlando Arias Cardona, Walter René Molano Mora, María del Pilar García, María Camila Correa López, un concejal ausente, Miguel Ángel Rabe Rojo. Consideraciones finales. En mi calidad de ponente puedo decir que una vez revisado nuevamente el proyecto de acuerdo presentado por la Administración Municipal, este cuenta con los documentos soportes necesarios para determinar la adición solicitada. Así las cosas, me permito dar ponencia positiva para el segundo debate e invito a todos los concejales para que después de hacer todos los análisis, tanto de legalidad como de conveniencia, apoyen con su voto favorable a tan importante proyecto. James Castaño, concejal ponente. Señor presidente, ha sido leída el informe de ponencia para segundo debate. Se pone en consideración la ponencia del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. James Castaño. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la ponencia con 16 votos por la positiva y un voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente, voy a dar lectura al concepto jurídico. En mi calidad de abogado externo del Honorable Consejo Municipal, me permito emitir concepto jurídico acerca del anunciado en el asunto con el fin de brindar claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación y el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado el estudio sobre la normativa acerca del tema que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional y normativo. Artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Constitución Política de Colombia. Artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta el debido proceso se aplicará a toda la clase de actuaciones judiciales y administrativas. El artículo 3.13 de la Constitución Política de Colombia expresa las distintas competencias legales de los consejos municipales de la siguiente manera: sobre el presupuesto. Artículo 3.13, corresponde a los consejos dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Artículo 3.15, son atribuciones del alcalde: dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente, y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia, los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y las demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto, siendo así competente al Consejo Municipal la expedición del presupuesto de rentas y gastos para la vigencia correspondiente, como es el caso en ejercicio de función administrativa de manera mancomunada con el alcalde municipal y sus respectivas secretarías. Por otra parte, el artículo 345, en tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer obligación con el cargo del tesoro que se haya incluido en el
de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito a algún objeto no previsto en el respectivo presupuesto. En el artículo plantea la necesidad de equivalencia entre los gastos y las derogaciones administrativas con la respectiva aprobación del órgano de representación popular, es decir, en este caso del Consejo, así como también se consagra la necesidad de asegurar la sostenibilidad fiscal dentro del Plan de Desarrollo Territorial en el artículo siguiente. Artículo 346. El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y de ley de apropiaciones que serán presentadas al Congreso. Dentro de los primeros 10 días de cada legislatura, el presupuesto de rentas y de ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 353. Las principales disposiciones establecidas en este título se aplicarán en que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Este artículo constitucional permite la aplicación analógica a las entidades territoriales de las disposiciones referentes a la Nación en cuanto a la elaboración de su propio presupuesto. Sobre esta facultad, el Tribunal Administrativo de Boyacá, sala de decisión número 6, con ponencia del magistrado Félix Alberto Riveros, en falla única instancia, emitida el 25 de marzo de 2021 dentro del expediente radicado, ratificó esta postura. Así se encuentra en el decreto 111 de 1996, por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1925, que conforma el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Artículo 109. Las entidades territoriales, al expedir las normas orgánicas de presupuesto, deberán seguir las disposiciones de ley orgánica del presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Bajo este entendido, la ley 136 de 1996 se expone sobre las funciones del alcalde. Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que le asignan la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueron delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Así entonces se faculta al alcalde para incorporar al presupuesto municipal ciertos recursos provenientes de ganancia para inversiones y proyectos externos. Sin embargo, mantiene la máxima que deben ser contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal. Así pues, se debe estudiar la viabilidad de dicha modificación de la manera continua expuesta. En la sentencia C772 de 1998 se presenta la siguiente afirmación, recordando la aplicación analógica a las disposiciones de orden nacional a las territoriales de la manera anterior descrita. El presupuesto general de la Nación solamente puede ser modificado por el legislador, en este caso por aplicación análoga del Consejo, salvo en los casos de declaratoria de estados de excepción en los cuales esté habilitado para hacerlo el Gobierno Nacional, tal como lo establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto, lo que equivale a señalar que en tiempos de normalidad el presupuesto solo puede ser modificado por el Congreso, mientras que en los casos de perturbación de orden económico y social el Ejecutivo, previa declaratoria de estado de excepción, tiene legítimas facultades para hacerlo. Asimismo, ratifica el Departamento Administrativo de la Función Pública concepto 3546-11-2021. En este orden de ideas, de acuerdo con las normas y jurisprudencia referidas, puede destacarse las siguientes reglamentaciones principales. A nivel municipal, corresponde al Consejo expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Las adiciones o traslados del presupuesto que modifiquen los montos aprobados por el Consejo Municipal deben ser efectos mediante acuerdo municipal. Posición: ratificar y reiterada en las múltiples ocasiones mediante la jurisprudencia, como la mencionada sentencia C036 de 2023 de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Gabo. Impacto fiscal en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819/2003, la cual hace referencia al impacto fiscal de las normas a la Secretaría de Hacienda, a quien le corresponde expedir la respectiva certificación de impacto fiscal, revisar el proyecto de acuerdo, se cuenta con el certificado de impacto fiscal, el cual no es perjudicial. Como conclusión de lo anteriormente manifestado en este concepto, es pertinente para mí considerar que se debe dar un concepto favorable al proyecto de acuerdo número 020 del 27 de agosto de 2025, por medio del cual se utilizan unas modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Oscaras correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025, toda vez que es el mecanismo jurídico correcto y necesario para formalizar las modificaciones presupuestarias, lo cual la hace viable. Su aprobación no solo permitiría la ejecución ágil de los recursos con destinación específica, sino también fortalecerá la confianza en la gestión. Cordialmente, Jonathan Steven Vergara Franco, abogado externo. Señor presidente, fue leído el concepto jurídico. Voy a proceder a dar lectura a la exposición de motivos. Sí, continúa el secretario. Exposición de motivos. El artículo 313, numeral 5 de la Constitución Política de Colombia asigna a los consejos municipales la facultad de dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos en concordancia con los artículos 345, 347, 352 y 353 de la Carta Política, que establece el principio de legalidad del gasto, la necesidad de la autorizaciones legislativas para cualquier erogación o ingreso y la aplicación de estos principios a las entidades territoriales. La Ley 715/2001, en sus artículos 76 y siguientes, establece el marco normativo para la distribución y uso de los recursos del Sistema General de Participación SGP destinados a la financiación de servicios fundamentales como salud, educación, agua potable y saneamiento básico, los cuales deben ser incorporados al presupuesto municipal conforme a su destinación específica y oportunamente para evitar las interrupciones de servicio esenciales. Los recursos provenientes del orden nacional y departamental, transferencias
convenios con financiación y regalías con destinación específica requieren una incorporación inmediata al presupuesto del municipio para que puedan ser ejecutadas sin traumatismo en sectores sociales sensibles como la educación y la salud, sectores cuya operación depende de la eficaz ejecución presupuestal de estos fondos. La jurisprudencia vigente, y en especial la sentencia C036 de 2023 de la Corte Constitucional, reitera que ninguna modificación presupuestal que afecte el monto global por secciones o implique creación de nuevos rubros pueda realizarse sin aprobación del Consejo Municipal, incluso tratándose de recursos con destinación específica. El día 2 de junio de 2025, Tribunal Contencioso Administrativo Risaralda Salada, segunda decisión con ponencia del magistrado Juan Carlos Hincapié Mejía, declaró inválido el artículo 56 del acuerdo número 024 del 18 de noviembre de 2024, expedido por el Consejo Municipal de Los Quebradas, por el cual se expide el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Los Quebradas, Risaralda, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2025. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de dicho proveído, en este mismo sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, mediante fallo de única instancia de fecha 27 de febrero de 2024, declaró la nulidad parcial en los artículos 25 y 26 del Acuerdo 039 de 2024 aprobado por el Consejo Municipal de Pereira, señalado que la incorporación mediante el decreto de recursos con destinación específica como la del CGP o de convenios con entidades descentralizadas no puede realizarse sin autorizaciones del órgano de representación popular, salvo cuando se modifique el monto global aprobado o se trate de traslados internos entre subprogramas. En consecuencia, la Administración Municipal de Los Quebradas requiere contar con las herramientas legales precisas y ajustadas a la jurisprudencia vigente que le permita incorporar y ejecutar con agilidad estos recursos sin desconocer la función indelegable del Consejo Municipal como órgano autorizado del gasto. Es indispensable garantizar la continuidad y eficacia de la prestación de servicios esenciales como la educación básica, subsidios de salud, contratación docente, atención en hospitales, programa de alimentación escolar, saneamiento básico y programas de niñas cuyos recursos llegan periódicamente desde el orden nacional y deben ser apropiados e incorporados al presupuesto local con inmediatez para no afectar los derechos fundamentales de las personas. El artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, establece las funciones de los alcaldes municipales en el literal G del citado artículo 9, consagra artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueran delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que hayan recibido el Tesoro Municipal como consignación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional, adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí provistos, así como la correspondiente a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad, serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal. Una vez el Ejecutivo incorpore estos recursos, deberá informar al Consejo Municipal dentro de los 10 días siguientes. Por lo expuesto, resulta procedente adoptar un acuerdo municipal que precise los límites, procedimientos y condiciones para la realización de acciones, reducción y traslados presupuestales, asegurando el cumplimiento del marco constitucional, legal y jurisprudencial, sin afectar la oportunidad de la ejecución de recursos fundamentales para los habitantes del municipio de Los Quebradas. Así que, en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo municipal número 024 del 18 de noviembre de 2024, por medio del cual se establecen las proyecciones presupuestales para la vigencia fiscal del municipio de Los Quebradas y Risaralda, y en atención a lo dispuesto en el decreto municipal 644 del 27 de diciembre de 2024, mediante el cual dicho acuerdo fue adoptado oficialmente por la administración municipal, se hace necesario proceder a la incorporación y desagregación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiación con el propósito de ajustar el presupuesto de rentas a las realidades fiscales y garantizar la continuidad y sostenibilidad de los programas y proyectos priorizados dentro del plan de desarrollo municipal por lo anterior y conforme a los principios de planeación, legalidad, eficiencia y transparencia que rigen en la gestión fiscal del Estado establecido en la normatividad legal vigente. Es dispensable reflejar que en el presupuesto municipal de las nuevas fuentes de ingreso que han gestionado y recibido esta entidad territorial, lo cual permite una ejecución más efectiva del gasto público en concordancia con las metas establecidas en el marco fiscal de mediano plazo y los objetivos de desarrollo territorial. Esta desagregación técnica de recursos busca garantizar una correcta asignación presupuestal, permitiendo a los órganos de control y la ciudadanía ejercer una vigilancia efectiva sobre el uso de los recursos públicos y asegurar que su destinación responde a criterios de necesidad, pertinencia y legalidad conforme al Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás disposiciones que regulan la hacienda pública municipal. Así, adiciones presupuestales que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres genera certificado de disponibilidad número 2501-78 con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción de obras de mitigación de riesgo por inundaciones, deslizamiento y movimientos en masa del municipio de Los Quebradas en el marco de los decretos de calamidad pública, retorno a la normalidad y plan de acción específico para expedido por el municipio por un valor de 4.789.923.574 pesos con 43 centavos, que según el oficio de asesoría privada número 2025-0825-14-484 y se solicita a la Secretaría de Hacienda la creación de rubro y fuente presupuestal para registrar adición al convenio número 9677 PPAL 001-1328-2022, en donde el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actúa a través de la Fido Previsora S.A. en calidad de vocera administradora. Por lo tanto, se hace necesario realizar
registros sin situación de fondos, así, manejo de inversión e infraestructura fiscal para prevención y reforzamiento estructural por un valor de 4.789.923.574 pesos con 23 centavos, que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárdenas, NIE 891-410-354, general certificado de disponibilidad presupuestal número 929 con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el municipio de Dos Quebradas y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárdenas para la interventoría en la ejecución de obras de reducción del riesgo mediante la construcción de obras de la quebrada Agüita Montebonito en el municipio de Dos Quebradas por un valor de 499.724.862,4 centavos, que según el oficio de asesoría privada 2025-08-2510-484 se solicita a la Secretaría de Hacienda creación de un rubro y fuente presupuestal para registrar la suscripción, un convenio entre el municipio de Dos Quebradas y la Corporación Autónoma Regional Risaralda. Por lo tanto, si hace necesario realizar registro con situación de fondo, así, nombre, el objeto del gasto, manejo de inversiones e infraestructura fiscal para prevención y reforzamiento estructural por un valor de 499.724.862 pesos con 4 centavos. Adición estampilla Justicia Familiar, que mediante el acuerdo número 023 del 16 de diciembre de 2022 del Consejo Municipal de Dos Quebradas, en su artículo primero, que la estampilla para la justicia familiar, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 2126 de 2021, que según reporte de los impuestos integrales de rentas válido con reporte de RMD del CIWEB correspondiente al recaudo registrado por concepto de estampilla para la justicia familiar frente al 1223, se han registrado en el periodo comprendido entre enero y julio de 2025 un valor de 375.902.542 pesos. Recibo de consignación heredado desde Plus Interfaz, que según decreto de liquidación número 643 del 27 de diciembre de 2024, el cual fue apropiado a la vigencia 25, se realizó una apropiación de rubro correspondiente al recaudo de la estampilla para la justicia familiar identificado con la fuente 1223 por un valor de 328.657.586 pesos. Por lo anterior, se hace necesaria la realización de la modificación al presupuesto por medio de la adición por valor de 37.244.956 pesos. Adición rendimientos financieros, materiales régimen subsidiado, se hace necesario realizar la afectación según proyección por valor de 2.402.765.000, sin situación de fondos de los rendimientos financieros que serán ejecutados para el municipio de Dos Quebradas en régimen subsidiado en las siguientes meses de la vigencia 25 por medio de ADRES para los efectos del registro en la ejecución del regreso sobre la publicación LMA mensual régimen subsidiado de equilibrio en fuentes en áreas de dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal transformados a Dos Quebradas 2024-27, se ha generado la necesidad de realizar traslados presupuestales con el objeto de dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos de dicho plan. Estos traslados se llevarán a cabo en coherencia con el catálogo presupuestal, CCPT y CPC, garantizando así la correcta asignación de recursos y la eficiencia en la ejecución de los proyectos. La medida busca optimizar el uso de fondos y asegurar que se destinen a aquellas áreas prioritarias que impulsan el desarrollo integral del municipio en la línea de las directas trazadas en el plan de desarrollo y conservando un equilibrio presupuestal. Contra créditos 254.827.759,5 centavos, contra créditos 254.828.759 pesos con 5 centavos, contra créditos 1.484.288.635 pesos, créditos 1.484.288.635 pesos, contra créditos 57.300.000, créditos 57.300.000, contra créditos 900 millones, créditos 900 millones, contra créditos 401.743.334, créditos 401.343.334 pesos, para un total de 3.098.160.728,5 centavos, que se recibieron solicitudes y oficios de las secretarías de despacho del municipio para realizar traslados por valor de 3.098.170.728 pesos en 5 centavos. De esta manera se deja presentado en este proyecto de acuerdo para el análisis y debate los honorables concejales, esperando que el mismo trámite y aprobado de esta manera garantiza el óptimo funcionamiento de la administración municipal durante la vigencia. Los honorables concejales de Edison Alonso Palacio Bedoya, alcalde municipal, Diana Lorena Montes Giraldo, secretaria de Hacienda y Finanzas, Jensi Patricia López. Señor presidente, ha sido leído el concepto jurídico y la exposición de motivos. Iniciemos, secretario, entonces con el articulado, por favor. Señor presidente, me va a permitir dar lectura a título y preámbulo, por medio del cual se autorizan unas modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Dos Quebradas correspondientes a la vigencia fiscal del año 2025,
El Consejo Municipal de Osquebrada Risaralda, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 y la 1551 de 2012, el Decreto Presidencial número 111 de 1996, el Acuerdo Municipal número 024 del 18 de noviembre de 2024 y demás normas concordantes. Señor presidente, ha sido leído título y preámbulo. Se pone en consideración título y preámbulo del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada título y preámbulo con 16 votos por la positiva y un voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo primero, autorización de traslados. Autorícese al señor alcalde municipal de Osquebradas para realizar durante la vigencia fiscal de 2025 modificaciones presupuestales por medio de créditos y contracréditos al decreto municipal 644 del 27 de diciembre de 2024 por un valor total de 3.098.176.728 pesos con 5 centavos. Traslados contra crédito. Prima semestral jubilados. 10.590.900 pesos, prima semestral pensionados 5 millones, acueducto, formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de los servicios 900 millones de pesos, acueducto, formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de los servicios 500.000, acueducto, formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de los servicios 3.500.000, acueducto, formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operaciones de servicios, 4.204.000 pesos. PAE regular, 150 millones. PAE regular, 16 millones. PAE regular, 15 millones. PAE regular, 10 millones. PAE regular, 10 millones. PAE regular, 10 millones. PAE regular, 18.100.000 pesos. PAE regular, 25 millones. PAE regular, 10 millones. PAE regular 19 millones, PAE regular 39.477.234 pesos, PAE regular 15 millones, PAE regular 6.400.000 pesos, PAE regular 20 millones, PAE regular 20 millones, PAE regular 10 millones, PAE regular 5.418.000 pesos, PAE regular 10 millones, PAE regular 25 millones, PAE regular 18.020.000 pesos, PAE regular 8.075.000 pesos, PAE regular 5.150.000 pesos, PAE regular 3.300.000 pesos, PAE regular 9.100.000 pesos, PAE regular 30 millones de pesos, PAE regular 9.097.000 pesos, PAE regular 4.277.000 pesos, PAE regular 3.181.000 pesos, PAE regular 9.300.000 pesos, PAE regular 100 millones de pesos. PAE regular 5.500.000 pesos. PAE regular 72.054.232 pesos. PAE regular 70 millones. PAE regular 14.256.000 pesos. PAE regular 41.019.078 pesos, PAE regular 16.934.000 pesos, PAE regular 14.256.000 pesos, PAE regular 57.643.385, PAE regular 26.616.269 pesos, PAE regular 16.616.269 pesos, PAE regular 30 millones, PAE regular 115.286.771 pesos, PAE regular 110.844.701 pesos, PAE regular 810.252 pesos, PAE regular 4.738.750 pesos, PAE regular 2.109.999 pesos, PAE regular 20.840.000
20.840.200 pesos, paga regular 18.035.863 pesos, paga regular 15.258.667 pesos, paga regular 8.946.000 pesos, paga regular 8 millones de pesos, paga regular 17.500.000 pesos, paga regular 28.760.269 pesos, paga regular 91.662.695 pesos, paga regular 1.743.334 pesos, afiliaciones al régimen subsidiado continuidad 19.420.310,5 centavos, 0.4 interventoría al régimen subsidiado 2 millones de pesos, 2 millones de pesos, inspección, vigilancia y control sanitario 18 millones de pesos, discapacidad 7.521.500 pesos, inspección, vigilancia y control sanitaria 8.500.000 pesos, inspección, vigilancia y control sanitario 12.980.000 pesos, gestión del riesgo, situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales 15 millones de pesos, gestión del riesgo, situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales 800.000 pesos, gestión del riesgo, situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales 2.020.000 pesos, bajo nivel de complejidad 77.454.849 pesos, sistemas de información eficientes integrales 11.611.200 pesos, otros gastos de salud en emergencias y desastres 35 millones de pesos, sistemas de información eficientes integrales 93.600.000 pesos, programa y proyecto de asistencia técnica directa rural 27.630.000, para un total de 3.098.160.728,5 centavos. Traslado créditos, elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial 810.000 pesos, 810.252 pesos, elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial 4.204.000 pesos, elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial 4.738.750 pesos, realización de la estratificación socioeconómica y la entidad territorial 2.109.999 pesos, fortalecimiento de la gestión de los procesos de planeación 20.840.200 pesos, elaboración y actualización del plan de desarrollo 18.035.863 pesos, fortalecimiento de la gestión de los procesos de planeación 15.258.667 pesos, presupuesto participativo 8.946.000 pesos, elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial 500.000 pesos, elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial 8 millones de pesos, alcantarillado, recolección 900 millones de pesos, elaboración y actualización del plan de desarrollo 17.500.000 pesos, elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial 28.760.269 pesos, elaboración y actualización del plan de ordenamiento 3.500.000 pesos. Realización de la estratificación socioeconómica en la entidad territorial, 91.162.695 pesos. Fortalecimiento del componente integral de seguridad y convivencia ciudadana, 26.616.269,50 centavos. Otros programas y proyectos de seguridad y convivencia, 16.616.269,50 centavos. Construcción de vías, 30 millones de pesos. Fortalecimiento de la eficiencia para la infraestructura, 115.286.771 pesos, construcción de vías, 110.844.701 pesos, contratación de acciones establecidas en educación estatales, 150 millones de pesos, fortalecimiento de los procesos de eficiencia para la movilidad, 57.643.385 pesos, promoción del desarrollo turístico, 14.256.000 pesos, fortalecimiento de los procesos económicos competitivos, 41.019.078 pesos, promoción de desarrollo turístico, 16.934.000 pesos, proyectos integrales de ciencia, tecnología e innovación, 14.256.000 pesos, gestión del riesgo, prevención y atención integrales de problemas y trastornos mentales, SPA, 12.980.000 pesos, gestión del riesgo, prevención y atención integrales de problemas y trastornos mentales, 2.020.000 pesos, promoción de salud, promocional de la salud mental y convivencia, 15 millones de pesos, gestión del riesgo, situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales, 800.000 pesos, gestión del riesgo, situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales, 8.500.000 pesos, gestión del riesgo, situaciones de salud relacionadas
con condiciones ambientales 18 millones de pesos, desarrollo de capacitación para la gestión de la salud pública 7.521.500 pesos, adquisición de vehículos 35 millones de pesos, adquisición de vehículos 23.600.000 pesos, adquisición de vehículos 77.454.849 pesos, adquisición de vehículos 19.420.310 con 5 centavos, adquisición de vehículos 11.611.200 pesos, adquisición de vehículos 2 millones de pesos, fortalecimiento tributario 70 millones de pesos, LGTBIQ más talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo 16 millones de pesos, niñez, talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo 15 millones de pesos, juventud, talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo 10 millones de pesos, juventud, talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo 10 millones de pesos, juventud, talento humano 10 millones de pesos, habitante de calle 18 millones 100 mil pesos, fortalecimiento de los programas de deficiencias sociales 25 millones de pesos, discapacidad, talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo 10 millones de pesos, fortalecimiento de los programas de eficiencias sociales y políticos 19 millones de pesos, fortalecimiento de los programas de eficiencias sociales 39.477.234 pesos, equidad de género 15 millones de pesos, atención y apoyo a los grupos afrocolombianos 6.400.000 pesos, pago de comisarías de familias, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarías de familia 20 millones de pesos, pago de comisarías de familias, médicos, psicólogos y trabajadores sociales 20 millones de pesos, renta ciudadana 10 millones de pesos, migrados 5.410.000 pesos, libertad religiosa 10 millones de pesos, pago de personal técnico vinculado 25 millones de pesos, pago del personal técnico vinculado 27.630.000 pesos, disposiciones, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos 401.743.334 pesos, conciliaciones 5 millones, conciliaciones 10.590.900 pesos, fortalecimiento de la gestión jurídica 72.054.232 pesos, fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres 18.020.000 pesos, fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres 8.075.000 pesos, fortalecimiento de los comités de prevención 5.150.000 pesos, fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres 3.300.000, prevención y atención de desastres 9.100.000 pesos, fortalecimiento de los procesos de prensa 30 millones de pesos, fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres 9.097.000 pesos, fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres 4.277.000, fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres 3.181.000 pesos, fortalecimiento de los comités de prevención 9.300.000 pesos, fortalecimiento de los programas administrativos 100 millones de pesos, fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres 5.500.000, para un total de 3.098.160.728 con 5 centavos. Señor presidente, ha sido leído el artículo primero. Se pone en consideración el artículo primero. Continúa en consideración. Anuncio que al cerrar se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Sí. Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Sí. Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, ha sido aprobado el artículo primero, 16 votos por la positiva, 1 voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo segundo. Adiciones presupuestales. Autorícese al alcalde municipal de Dos Quebradas para realizar adiciones presupuestales por valor de 5.329.296.157,27 centavos. Adiciones ingresos. Estampilla para la justicia familiar, 37.244.956 pesos. Rendimientos financieros material régimen subsidiado, 2.402.765 pesos. Otras unidades de gobierno, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por 4.789.923.574,23 centavos. Otras unidades de gobierno Carder, 499.724.862,4 centavos, para un total de 5.329.296.157 pesos con 27 centavos.
Adición egresos, nombre, construcción y adecuación de infraestructura para el funcionamiento de las comisarías de familia por un valor de 37.244.956 pesos. Afiliación al régimen subsidiado a continuidad por 2.402.765 pesos. Manejo de inversión en infraestructura física para prevención y reforzamiento estructural por 499.724.862 pesos con 4 centavos. Manejo de inversión en infraestructura física para prevención y reforzamiento estructural por 4.789.923.574 pesos con 23 centavos, para un total de 5.329.296.157 pesos con 27 centavos. Señor presidente, ha sido leído el artículo segundo. Se pone en consideración el artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Sí. Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, ha sido aprobado el artículo segundo con 16 votos por la positiva y un voto por la negativa. Continúe, secretario, por favor. Sí, señor presidente. Artículo tercero. Control político y publicidad. Todos los actos administrativos de modificaciones presupuestales deberán ser enviados al Consejo Municipal para su conocimiento y control político. Deberán publicarse en la página web oficial del municipio conforme a los principios de transparencia y acceso a la información. Señor presidente, ha sido leído el artículo tercero. Se pone en consideración el artículo tercero. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo tercero, 16 votos por la positiva, 1 por la negativa. Continúe, secretario. Artículo cuarto, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. Señor presidente, ha sido leído el artículo cuarto. Se pone en consideración el artículo cuarto. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Saldarriaga. No. María Camila Correa López. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. José Arles Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo cuarto, 16 votos por la positiva, 1 voto por la negativa. Desean honorables concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Tiene el uso de la palabra el Tiene la concejal palabra, Humberto presidente. García. Presidente, es que en el artículo anterior me pareció que el señor secretario no pronunció la palabra sanción y publicación, sino que leyó únicamente publicación. Y le recuerdo que la fuerza
ejecutoria que tiene un acuerdo es cuando a partir del momento en que lo sanciona. Honorable concejal, le leo el artículo 4, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. Entonces que se le agregue la palabra sanción, señor presidente. Sí, nos devolvemos entonces en el orden del día y sería poner en consideración la proposición presentada por el concejal Humberto García en el artículo 4. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julie Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Señor presidente, fue aprobada la proposición con 16 votos por la positiva y un voto por la negativa. Presidente, me va a permitir entonces dar lectura a cómo quedaría el artículo 4, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y sanción. Rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. Señor presidente, ha sido leído el artículo 4 con la modificación propuesta por el honorable concejal José Humberto García. Se pone en consideración el artículo 4 con la modificación aprobada ya por la plenaria. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales, votación nominal. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Sí. Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 16 votos por la positiva y un voto por la negativa. Desean honorables concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Se pone en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales, votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Walter René Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado en el sentido de que este proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Octavo, informe de comisiones permanentes y accidentales, no informe de comisiones, presidente. Continúe. Noveno, lectura de comunicaciones, no hay comunicaciones, señor presidente. Continúe. Décimo, proposiciones, no hay proposiciones, señor presidente. Continúe. 11,
Consideración y aprobación del acta de sesión extraordinaria número 130 de septiembre 5 de 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta de sesión extraordinaria 130 de septiembre 5 del 2025. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada el acta de sesión plenaria número 130 de septiembre 5 de 2025. Siendo la 1:54. Presidente, le informo que fue agotado el orden del día. Siendo la 1:54 del día 5 de septiembre del 2025, se declara terminada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para el próximo 1 de octubre a las 8 a.m. Un abrazo para todos. Compañeros, muchas gracias. Dios les pague. Gracias.